Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a nuestro Señor por un día más en el cual nos permite estar juntos, meditando en su palabra, acercándonos a esa fuente de gracia que a través de Cristo nos ha sido proporcionada. Antes de comenzar la exposición de la palabra, vamos a orar a nuestro Señor. Vamos a pedirle en esta tarde que el Señor nos permita no solamente estar presentes, hermanos. Toda la palabra, dice Pablo a Timoteo, ha sido inspirada por Dios y además tiene una utilidad. Esa utilidad debe de ser para cada uno de nosotros. Si el día de hoy has venido con un pensamiento de cumplir con un rito religioso, yo te digo que esa intención es incorrecta. El día de hoy hemos venido a este lugar porque a través de las Escrituras el Señor nos dará palabra a cada uno de nosotros y no solamente palabra para ser escuchada, sino para ser puesta por obra. Así es que oremos al Señor que el día de hoy abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, quite esa soberbia y nos dé humildad para que cada uno de nosotros podamos tener el consejo presto para nuestras vidas. Amado Señor, como cada semana te doy gracias, pues no alcanzo a comprender cómo es que en tanta magnificencia aún sigues teniendo paciencia con cada uno de nosotros, que delante de ti creo que somos insignificantes. En verdad considero que tu amor es tan grande que aún sigues teniendo paciencia con aquellos que debiéramos de amarte con todo nuestro corazón, con aquellos que debiéramos de estar agradecidos aún por cada suspiro de aliento de vida que nos permites tener, pero que tal pareciera que aún no hemos comprendido. Por un lado, que el tiempo se va acabando. Que la vida no la tenemos segura ninguno de nosotros. Que un día, Señor, seremos llamados a cuentas. Así es que, amado Dios, hoy te ruego que sigas extendiendo misericordia. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de mi corazón. Que realmente trastorne mi vida para amarte, para sujetarme, Señor, a tu voluntad. No conforme a mis deseos, sino conforme a los tuyos. Permite que hoy cada uno de mis hermanos tome la porción que le corresponde. Y aún de aquellos que siguen sin haber alcanzado misericordia, Señor, hoy muéstrales a través de tu palabra que en verdad a veces podemos caminar sobre pecaminosidad y pensar que somos el pueblo de Dios, mientras tú eres claro, sin santidad, Señor, habremos perdido todo el tiempo. Hoy permite que a través de tu palabra tomemos consejo, pues al menos, Señor, quiero estar listo. Quiero estar listo. Hoy, Señor, escucha mi petición a través del nombre glorioso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos directamente a nuestras escrituras, hermanos, dando continuidad. El día de hoy comenzamos con el capítulo número 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y el día de hoy leeremos del
versículo 1 y al versículo 16, y dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana. El sumo sacerdote dijo entonces, preguntando a Esteban, ¿es esto así? Y entonces él le dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y les dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los 12 patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, del rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Tomen sus asientos, por favor. Tengo que reconocer que al momento de preparar y evaluar cuál sería la porción que estaríamos presentando el día de hoy, realmente hay un grande dilema, porque encontramos en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles quizás el sermón más largo que se ha registrado en las Escrituras, y el cual realmente es sumamente amplio. De tal manera que por un lado me encontraba meditando si acaso sería necesario dar una sola predicación acerca de todo el capítulo, pero meditando realmente creo que debemos saborear cada segmento de esta predicación, y la hemos dividido en 3, al menos en 3 predicaciones. El texto es complicado, no de leer, porque literalmente es una narrativa histórica, pero creo que hay un punto importante, y es que cuando las Escrituras nos dicen que toda la Escritura es inspirada por Dios y que además tiene una utilidad, y esa utilidad no es solamente el esparcimiento o la recreación, entonces tenemos que encontrar el consejo de Dios, tenemos que encontrar qué es lo que el autor quiso decir a sus oyentes, no solamente de aquel entonces, pues es inspirado por el Espíritu de Dios, de tal manera que algo hay cierto, y es que en cada texto vamos a encontrar la naturaleza caída del ser humano que no cambia. Y es justamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 7, que siendo una continuidad literalmente del capítulo 6, Esteban se encuentra frente al concilio más poderoso de todo Israel, frente a acusaciones sumamente graves. Le acusan de haber hablado blasfemias en contra de Moisés, de haber blasfemado en contra de Dios,
de haber blasfemado contra la importancia y la sacralidad del templo y además de poner en riesgo las costumbres milenarias que como judíos habían seguido desde Moisés. En este sentido, lo que yo esperaría como cualquier ser humano ante una acusación es presentar una defensa, pero una defensa de mi propia persona, pues la soberbia es así en nuestras vidas. Cuando alguien se mete con nosotros, nuestro instinto natural y pecaminoso es defendernos a como dé razón, a como dé lugar. Pero lo que vemos a partir de Esteban, un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre con sabiduría, un hombre elegido de acuerdo a esas características, no es esa naturaleza soberbia. Al mismo tiempo en que empieza a hablar Esteban, hay algo en mente que solamente interesa a este hombre, y es la reputación de su Señor Jesucristo. De tal manera que para enarbolar esta defensa, Esteban empieza un sermón que nosotros encontramos y el cual se ve reflejado y traduce toda la historia de Israel, porque lejos de hacer una defensa personal, la intencionalidad de Esteban es demostrar un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia, y yo me atrevería a decir que este patrón se vuelve a repetir aún en nuestros días. Cuando él va por una acusación, realmente quiere hacer ver a aquellos acusadores que ellos están en un grave problema, que ellos están en un grave pecado. Pues a través de abarcar históricamente, desde Abraham, pasando por José, por el tabernáculo de reunión y más adelante por la historia de Moisés, lo que Esteban deja ver es que hay dos realidades. Por un lado, una realidad en la que Dios, y por eso cuando leía hacía enfáticamente un aumento de voz, porque Dios permanece inmutablemente fiel, mientras, número dos, aquellos que se consideran su pueblo constantemente le desobedecen. Si nosotros entendemos que Esteban está siendo guiado por el Espíritu de Dios, enfatiza nuevamente a cada instante que toda esta historia no se trata acerca del hombre. Luego entonces no se trata acerca de la reputación del hombre. Lo que enfatiza de manera continua Esteban es que es Dios y solamente Dios a través de la historia quien habla, quien guía, quien sostiene, quien promete, mientras de manera equiparada el corazón endurecido del pueblo de Dios vive rechazando esa voz e implícitamente rechazando a cada uno de los enviados de Dios. Ciertamente en el Antiguo Testamento vemos grandes profetas vistos desde nuestros ojos, pero en su momento fueron despreciados, fueron golpeados y fueron asesinados. Hermano, la historia hasta el día de hoy no cambia. De verdad que lo que yo alcanzo a ver a través de estos textos es solamente misericordia de Dios, misericordia de Dios, misericordia de Dios. Hermano, la historia no ha cambiado. A lo largo de este texto, mi intencionalidad es hacerte ver que el día de hoy no estamos aquí para juzgar al Sanedrín, que el día de hoy no estamos para identificar y catalogarlos como necios. No, hermano, el día de hoy tienes que salir de aquí identificando que tú eres parte probable de esa misma actitud.
Algunos de ustedes desde este momento dirán: hermano, yo no he blasfemado en contra del Señor. Hermano, yo abiertamente no he insultado a ninguno que venga a hablar en nombre del Señor. Anticipadamente te puedo decir que no es necesario que blasfemes literalmente con tus labios. La falta de amor hacia el Señor total, la falta de obediencia y sujeción a un Señor, hermano, se traduce de igual manera como esa actitud soberbia y desobediente a aquel que lo ha dado todo. Pudiéramos pensar que aún delante de tanto rechazo, el propósito de Dios va a fracasar. Y la realidad es que no. Lo que vemos a lo largo de la historia que está narrando Esteban, y veremos a lo largo de esta historia, es que a pesar del rechazo humano, el plan de Dios nunca se detiene. Y por tanto, hermano, a pesar de que tú seas apático, a pesar de que no pretendas comprometerte con el Señor, el propósito de Dios seguirá avanzando con los que le pertenecen. Por tanto, el sermón de Esteban no es un repaso histórico, hermano, es un espejo espiritual. El día de hoy tienes que ver tu reflejo real a través de las palabras de Esteban. Pues todo lo que Esteban habla a lo largo de este sermón apunta directamente a Cristo. Aquel Mesías que el pueblo finalmente crucificó. Aquel Mesías que, repitiendo el mismo patrón como pueblo, rechazaron. Por ello, hoy a lo largo de esta primera parte, veremos cómo es que es Dios y solamente Dios quien hace el llamado a Abraham, que es Dios y solamente Dios en su infinita e inmutable fidelidad, quien preserva a Israel por medio de José. Y encontraremos al mismo tiempo, a través de 3 subtítulos, 3 verdades esenciales del Evangelio. Del versículo 1 al 4, estaremos hablando de que Dios, en su inmutable fidelidad, es quien hace el llamado de los suyos. Que en su inmutable fidelidad es Dios quien hace el llamado de los suyos. De los versículos número 5 a versículo 8, nuevamente estaremos hablando de que en su infinita e inmutable fidelidad, es Dios quien cumple sus promesas. Y finalmente, bajo la misma temática, veremos que en su inmutable fidelidad es Dios quien preserva a su pueblo. Versículos 9 a 16. Y te preguntarás, bueno, si Dios es quien llama, si Dios es quien sostiene y si Dios es quien preserva y cumple sus promesas, hermano, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Acaso nosotros no participamos en toda esta ecuación? Quisiera decirte y halagarte diciéndote, sí, campeón, tú aportas. La realidad es que no. La realidad es que lo único que has demostrado a lo largo de tu vida es que esa incompetencia de agradar a Dios te lleva a caer de manera continua en transgresión. Luego entonces, hasta tus mejores obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Hermano, entonces, si todas mis obras no aportan, ¿qué parte juego yo ante de este proceso? La más hermosa de esta historia de amor, la de recibir gracia inmerecida. Y esta gracia, veremos al final de este discurso, es gestada a través de Jesucristo, nuestro Salvador.
Por eso, hermanos, vayamos a nuestro primer encabezado. Y debido a que hoy el tiempo es más pequeño, no leeré nuevamente el texto, pero creo que habiendo leído ya, podemos recordar en este primer segmento que en su inmutable fidelidad es Dios quien hace el llamado. ¿Cómo así, pastor? A mí me habían enseñado que yo soy quien tomo una decisión. Yo soy quien doblego mi corazón. Yo soy quien elijo. Hermano, no puede pasar una mañana sin que realmente tú vuelvas a pecar nuevamente. De verdad que si esto dependiera de ti, estarías en serios problemas. No, hermano, quien hace el soberano llamado es Dios. Y es por eso que después de las falsas acusaciones y cuando piden a Esteban decir la verdad, en el versículo 1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿En verdad has blasfemado contra Dios? ¿En verdad has blasfemado contra Moisés? ¿En verdad has blasfemado contra nuestro templo sagrado? ¿En verdad todo esto es real? Lejos de la respuesta que nosotros pudiéramos esperar, lo que hace Esteban es responder con todo el respeto que pudiéramos esperar y mayormente con el amor que una persona pudiera brindar. No los llama enemigos. Lo que hace Esteban es darles el título de varones, hermanos y padres. Oíd. No vemos en ningún momento ante tales acusaciones a un hombre que actúa de manera carnal, no habla desde el enojo, sino habla desde esa autoridad espiritual que el Señor le ha investido. La primera acusación que encontramos previamente en el capítulo número 6 contra Esteban es la de haber blasfemado contra Moisés y contra Dios. Recordando que es el profeta mayor, recordando que sobre la ley mosaica se cimenta toda la tradición judía. ¿Es esto real? Creo que si Esteban hubiera blasfemado contra Moisés, no se atrevería a citarlo. Y lo que hace Moisés es recordar las palabras de Moisés. Lo que hace Esteban es recordar las palabras de Moisés en Éxodo 25 y 40. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Bueno, hermanos, si yo blasfemara contra alguien, no tomo sus palabras, al menos no para bien. Pero a través de estas simples palabras, lo que hace Esteban es mostrar una total reverencia ante el Dios, y no solamente ante el Dios supremo, sino ante el Dios en su gloriosa divinidad, citado por Moisés. Pero algo deja claro al ir a los anales de la historia y retomando a Padre Abraham, y es subrayar enfáticamente que Abraham no tomó la iniciativa. Abraham, en el libro de Génesis se nos narra que él pertenecía a una cultura que era politeísta. Ur de los caldeos. Ellos no adoraban a un solo Dios, ellos adoraban dioses, de tal manera que pudiéramos pensar, ¿Abraham realmente tomó la propia iniciativa de salir de ahí? No, la iniciativa del llamado para cada uno de nosotros siempre proviene de Dios. Quiero suponer y pensar que Abraham estaba sumamente cómodo adorando a sus dioses, comiendo en aquella tierra, probablemente haciendo cosas impropias, al igual que tú y que yo, hermanos. Por propia iniciativa nunca pudimos haber despertado un día y decir, hoy quiero entregar mi vida a Dios. No, hermano, es Dios quien hace el llamado para cada uno de nosotros. Abraham no estaba buscando a Dios. Dios lo estaba buscando a él. Abraham no salió de Ur de los caldeos porque tuviera una inquietud religiosa, salió porque Dios le habló.
De tal manera que el fundamento del pueblo de Dios no puede basarse en nuestra intencionalidad. El cimiento del pueblo de Dios hasta el día de hoy tiene que basarse sobre la voz y el llamado soberano de Dios para cada uno de nosotros, hermano. O incluso tú que aún no has nacido de nuevo. Si la misericordia de Dios no se hubiera extendido para ti, hoy ni siquiera estarías hoy escuchando su palabra. De verdad, despierta, despierta de ese letargo espiritual. Aún sigues pensando que tú le has hecho un favor a Dios, que tú le estás buscando, que en algún momento entró en tu mente, que tú le anhelaste. La realidad es que no, es Dios quien extiende misericordia. Y si tú estás el día de hoy aquí sentado, es porque el Señor ha extendido misericordia. Cuando Dios hace un llamado, el hombre en su pecaminosidad se encuentra incapacitado para responder. Nuevamente, hermanos, porque a lo mejor no quedó claro. Aun cuando Dios hace el llamado, el hombre se encuentra totalmente incapacitado para responder ese llamado. Piensa por un momento en la visita de un presidente, de un mandatario. Y por respeto, nos caiga bien o no, cuando él va entrando a este recinto y se posiciona aquí al frente, todos, absolutamente todos se pondrán de pie. Pero de repente el presidente se da cuenta que hay uno entre ellos que no se ha levantado y se molesta. Y entonces manda a llamar a uno de los soldados y le dice: ¿qué sucede? ¿Acaso aquel hombre que está en el rincón no me tiene respeto? ¿No se ha dado cuenta que estoy aquí? El soldado va hasta el lugar de aquel hombre y regresa con el mandatario y le dice: Señor, es que ese hombre no puede levantarse, literalmente no puede levantarse, tiene dos impedimentos. El primero de ellos es que sus piernas no le responden, está incapacitado. Y aun cuando quisiera, él no puede ponerse en pie. ¿Y cuál es el segundo impedimento? El segundo impedimento es que aun cuando pudiera, él no quiere hacerlo. La naturaleza del ser humano, en este mismo momento hubo gente que la trajeron a la fuerza, hubo gente que está totalmente adormecida y que en este mismo momento es como aquel hombre, no solamente no puede porque su corazón sigue duro, entenebrecido, sigue totalmente bajo obscuridad, está incapacitado para responder delante del llamado de Dios. Pero eso, si no fuese suficiente, aún con eso, ese hombre o ese joven o esa mujer que está hoy aquí entre nosotros, simplemente no quiere. Porque tanto el llamado como la capacidad provienen de Dios. Y cuando Dios hace un llamado, y lo vemos a través de la exposición de Esteban sobre Abraham, ese llamado viene acompañado de una orden totalmente radical. ¿A qué nos referimos con radical? Hoy los creyentes dicen: soy cristiano. Pero cristiano de esos tontos que bailan TikToks de música cristiana. Eso no es cristiandad, hermano. Eso es una estupidez. Soy cristiano de los que salen a la calle a decir: Dios te ama, y sigo viviendo mi propia vida en carnalidad. Hermano, eso es una tontería. Entonces, cuando vemos a un creyente que predica el evangelio en las calles, cuando vemos a un creyente que camina ordenadamente, cuando vemos a un creyente que cuida sus ojos, que cuida sus pensamientos, que cuida sus palabras, que cuida su caminar, decimos: este es un creyente radical. No, hermano,
Él es un creyente, tú no. No hay cristianos radicales, o hay cristianos seguidores de Cristo, o no los hay. El Señor nunca dejó un punto intermedio. Hermano, cuando Dios llama, ese llamamiento viene acompañado de una orden radical. En el caso de Abraham fue: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de ahí. ¿Por qué salir de la sociedad? Hermano, es que no podemos servir a dos amos. No puede ser así. O eres esclavo de Jesucristo, o terminas tus días siendo esclavo de tu parentela. O eres siervo de Dios, o eres siervo de los hombres. Lo que exige Dios a Abraham es separación de lo inmundo. Si esto te parece complicado, hermano, déjame decirte cuál es el segundo pedimento. Y ahí es donde creo que hay un grave problema. Dios exige a Abraham obediencia. Le exige dejar atrás todo lo que es incompatible con su propósito. Y entonces Abraham, al igual que nosotros, le dijo: no, Señor, aquí estoy bien. Ay, eres bien exigente. No, hermano. La realidad es que lo que encontramos, y no porque querramos exaltar a Abraham, es que Abraham recibe una orden y Abraham responde con obediencia. Primer característica distintiva del pueblo de Dios: obediencia. Oiga, yo soy cristiano porque vengo aquí los días domingo. No, tú no eres cristiano por venir los días domingos. Soy cristiano porque mis papás son cristianos. No, tú no eres cristiano porque tus papás son cristianos. Soy cristiano porque un día hice una oración de aceptación. No, hermano. Simpatizante, congregante, lo que seas, no eres creyente por eso. Si algo deja claridad el Señor a lo largo no solamente de la narración de Abraham, sino de cada uno de los siervos hasta el día de hoy, es que Él demanda no las migajas de tu corazón, Él demanda todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. La obediencia implica eso y mucho más. Es peligroso ver que estos hombres que eran conocedores de las Escrituras, al igual probablemente que tú, vuelvo a repetir, es peligroso el ver a un pueblo integrante del Sanedrín que en teoría conocían teológicamente todo el fundamento de Dios. ¿Y dónde estriba lo peligroso? Que ellos, conociendo la Escritura, no conocían a Dios en verdad. Probablemente en algún momento su corazón fue preso después de la cautividad, pero ellos olvidaron que ese Dios demanda todo absolutamente de nuestras vidas. El problema que empieza a destacar Esteban no es que haya un problema de falta de conocimiento teológico en el pueblo de Dios. No, hermanos. Lo que está identificando Esteban es que hay un problema espiritual. El pueblo había dejado de oír la voz del Dios de la gloria. El pueblo de Dios había dejado de atender la voz del Dios de la gloria. Probablemente te preguntarás: bueno, yo no soy judío, yo no soy miembro del Sanedrín, ¿qué aplicación tiene esto para mi vida? Es sencillo, hermano. Si el llamado es de parte de Dios, ¿qué es lo que corresponde al pueblo? Obediencia. Si el llamado proviene de parte de Dios, ¿qué es lo que corresponde a su pueblo? Obediencia.
Recordarás que en el libro de Mateo se nos narra cómo es que al final de los tiempos llegan hombres y mujeres totalmente seguros de que entrarán al reino de los cielos. Hombres y mujeres que llegan al día del juicio y están totalmente convencidos de que entrarán al reino de los cielos. Hombres y mujeres que al final de los días, cuando el Señor los llame a cuentas, estarán totalmente seguros de que entrarán al reino de los cielos por argumentar tantas cosas que hicieron en esta tierra. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Impusimos las manos en tu nombre y los enfermos sanaban. Bueno, eran hombres que con esas características, si los viera yo hoy aquí diría, humanamente hablando, Señor, este va sin escalas delante de ti. Pero el Señor evalúa los corazones y las intenciones de los corazones. Te puedo asegurar que probablemente hoy estás aquí, pero no te importa un pepino el Señor. Probablemente hoy estás sentado aquí y estás esperando que ese reloj marque las 12 para salir corriendo. Hermano, pretendemos estar por la eternidad con Cristo. Lo que Jesucristo narra es que en aquel día a esos hombres que probablemente hoy están entre nosotros, probablemente eres tú. No te conozco. No te conozco, quiten de mí a este hacedor de maldad. Probablemente cuando te hablamos de obediencia y no la practicas para con el Señor es porque probablemente has creado un concepto personal, pero hoy quiero dejarte claridad que la obediencia es la respuesta humilde y activa que se somete a la autoridad de Dios, renunciando a su propia voluntad. Nuevamente, hermanos, la obediencia es la respuesta humilde y activa que se somete a la autoridad de Dios, renunciando a su propia voluntad. Lo que encontramos en el texto son hombres que habían renunciado visiblemente a su propia vida por estar en las cuestiones del templo. La realidad es que esos hombres estaban satisfaciendo sus propios deseos y su propia carnalidad, pensando ser el pueblo de Dios. Nunca lo fueron. Hay una alta probabilidad que eso suceda aquí mismo. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios que no se sujeta a Dios. ¿Escuchas qué incongruente suena eso? El pueblo de Dios que no se somete en obediencia ni en amor a Dios. Hermano, es altamente probable que algunos de ustedes estén repitiendo ese mismo patrón. Y cada domingo vengan contentos y felices a levantar sus manos, a adorar al Señor, cuando realmente su corazón sigue siendo oscuro. Cuando las intenciones siguen siendo ajenas, como aquellos hombres del Sanedrín. Pero si algo podemos encontrar a lo largo del texto, y no es una justificante para pecar, es que a pesar de la desobediencia, a pesar de la infidelidad, en su inmutable fidelidad, es Dios quien sigue cumpliendo sus promesas. Es Dios quien sigue cumpliendo sus promesas. Pastor, ¿por qué nos dice que no vayamos a utilizar esto como una justificante para pecar? Hermano, porque en ocasiones se escucha
de manera frecuente dentro del pueblo de Dios: bueno, es que Dios tiene misericordia aún a pesar de cómo nosotros somos. No, hermano, no, esa no es la enseñanza bíblica. Ciertamente el Señor nos amó cuando nosotros aún éramos sus enemigos. Pero si algo encontramos a lo largo de las Escrituras es que un hombre o una mujer que ha sido llamado por Dios y que ha sido sostenido por Dios irremediablemente va a nacer de nuevo, ha nacido de nuevo. Las cosas viejas comienzan a pasar y aquí todas comienzan a ser hechas nuevas. No, hermano. Este segundo apartado, hablando acerca de que en su inmutable fidelidad es Dios quien cumple sus promesas, no te exime de portar las evidencias de que en verdad eres parte del pueblo de Dios. A partir de este segmento, Esteban empieza a narrar cómo ese llamado no solamente se queda un llamado, el Señor lo ratifica y lo establece como se hacía en aquel entonces. Nosotros como iglesia entendemos el fundamento escritural a raíz de algo que llamamos la teología de pactos. ¿Qué es la teología de pactos? Es la comprensión del fundamento escritural a partir de un pacto que es ratificado continuamente por Dios a su pueblo y que luego entonces tiene una permanencia hasta el día final, cuando ese pacto quede totalmente cumplido. Nuestro hermano leyó Génesis, la promesa de que habría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Va a llegar un momento, hermano, en que ese pacto se cumplirá en su totalidad. En el momento en que Jesucristo simplemente desquebraje la cabeza de Satanás y no haya un enemigo más. Pero mientras tanto, la promesa inicia entre Dios y Abraham. Dios le dice a Abraham, ratificando el pacto previo, y le jura darle a Abraham esa tierra. Pero no le dio la herencia en ella, ni aún para sentarse un pie. ¿Es la única promesa que hace Dios a Abraham? No, la promesa es complementaria, pues le dice que todas las familias del mundo, todas las familias de la tierra serán benditas en él. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de acuerdo a Abraham, todos tendremos buenas finanzas en esta tierra. No quiere decir eso. Entonces, si es una promesa salvífica, dice que todas las familias de la tierra serán benditas en él. Entonces, todas las familias son salvas. ¿Esto quiere decir que cuando muere mamá va al cielo? No, hermano, eso no quiere decir eso. Lo que dice esta promesa es que Dios, en su infinita misericordia, hace un pacto. Y por cuanto a Él hace este pacto, su pacto es permanente, en el cual pueden entrar todas las familias de esta tierra. ¿Pudieran? Sí. ¿Lo hacen? No. Abraham vivió y murió y no recibió lo prometido. ¿Entonces falló Dios? No. El Señor estaba cumpliendo su plan de una manera progresiva, no inmediata. De tal manera que cuando nosotros hablamos de la fidelidad de Dios, esto no se traduce en que todo va a estar bien y que las cosas que yo le pida van a llegar de manera inmediata. No, hermano. Esto se traduce en que probablemente en algunas ocasiones no habrá inmediatez, pero algo sí podemos confiar. Y es que por cuanto esa palabra salió de parte de Dios, sí o sí será cumplida. Esteban sigue narrando la revelación por parte de Dios. Y dentro de esa revelación
previa, incluso por años previa, Esteban determina que fue Dios quien dejaría claridad que aún su pueblo sería esclavizado y maltratado por 400 años. Eso lo dice en el versículo 6. De tal manera que lo que hace Esteban es dejar claridad que nada se ha escapado a la mano soberana de Dios. Si somos el pueblo de Dios, ¿por qué? ¿Por qué caímos en esclavitud? Porque en la mano soberana de Dios así estaba dicho. En nuestra vida cotidiana podemos argumentar cosas similares, hermano. Aun cuando alguien parte de esta vida terrenal, pudieran venir esos pequeños dardos y decir, es que yo pude haber hecho, es que si yo, no, hermano, Dios es soberano, Dios es soberano, ha sido soberano, es soberano y será soberano de tal manera que todo en cuanto está en esta tierra, ni un solo cabello escapa a su soberana voluntad. Si el Señor permitió que aquel pueblo, y es más, lo había declarado previamente, iba a pasar por esclavitud, no un día ni dos, 400 años. Es que aún en medio de la esclavitud, aún en medio de los dolores de esta tierra, aún en medio cuando se desquebraja el corazón, una cosa es cierta, y es que el Señor nunca abandona a los suyos. Es Él quien sostiene a los suyos, es Él quien los fortalece, es Él quien los anima a seguir adelante, es Él quien brinda las fuerzas cuando ya no las hay. Así es que Dios no había olvidado su promesa. Él dijo, yo soy su libertador, y de tal manera que el pueblo, aún después de 400 años, debería de seguir confiando que si el Señor habló, si el Señor prometió, es porque así debería de suceder. En la antigüedad, los pactos eran importantes. Cuando un soberano o una autoridad mayor proponía un pacto entre él y uno menor, ese pacto traía inmerso responsabilidades, compromisos y también consecuencias en caso de incumplimiento. El pacto que hace el Señor para con su pueblo es de un soberano de la mano de alguien que es menor. Un pacto que implica responsabilidades y que trae bendiciones o ventajas, pero que al mismo tiempo, cuando hay incumplimiento de ese pacto por parte de los dos, punto número 1, se puede anular, o punto número 2, hay consecuencias. Hermano, lo que está dejando ver Esteban es que la necedad del pueblo no anula el pacto con Dios. Porque aun cuando nosotros caemos de manera constante, Dios permanece fiel, Dios permanece fiel, Dios permanece fiel. Y Él jamás abandonará uno de sus pactos. Pero lo que vemos nosotros en nuestra vida cotidiana no es la maldad de Dios, no es que Dios nos haya abandonado, no, hermano, es que en muchas ocasiones tenemos las consecuencias de nuestra propia desobediencia. Hay un pacto y Dios sigue cumpliendo inmutablemente la parte que le corresponde, y Él no se irá a ningún lado porque Él prometió, Él se mantiene. ¿Qué pasa de nosotros? La realidad es que somos necios. La realidad es que ese compromiso total no ha llegado. Dios a Abraham le dio una señal externa que daría cuenta de que ese pacto tenía una permanencia. Y entonces le mandó a que circuncidara a todos los hombres varones. A través de este sello con sangre de la circuncisión, Abraham y sus descendientes recordarían a cada instante que había un compromiso, y el compromiso por parte de Dios era ser su Dios.
El compromiso por parte de Abraham y sus descendientes era el estar obligados a guardar el pacto a través de vivir una vida intachable ante la presencia de Dios. El pacto para nosotros, hermanos, sigue siendo exactamente el mismo. Vivir en santidad, en total compromiso para con el Señor, esa es la parte que nos corresponde. La respuesta acerca de cómo estás llevando este pacto con el Señor, esa solamente la llevas tú junto con Dios en el corazón. En ocasiones, hermano, ni siquiera será necesario preguntarte cómo estás honrando ese pacto con el Señor. En ocasiones las evidencias salen al exterior. Cientos de jóvenes a los cuales se les confronta hoy con el Evangelio pueden sonar altaneros retando a las autoridades diciendo: usted no sabe lo que hay en mi corazón. Alguna vez me dijo un joven en una iglesia, cuando le dije: oye, ¿tú no abres tu Biblia durante el culto? ¿Se ve que estás papaloteando durante todo el culto? Me preocupa porque quieres formar una familia y no puedes ser creyente al menos por hipocresía durante 2 horas. Este joven me respondió: ¿y usted cómo sabe cuál es mi vida de cristiano? No es necesario. Si por 2 horas no puedes fingir, dudo que puedas fingir por las 24. Hermano, no se trata de dar evidencias para que los demás estén conformes. La cuestión está en que Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Israel fracasó en esto repetidamente. Ellos tenían la señal del pacto en su cuerpo, pero jamás estuvo en el corazón. Hermano, lo que quiero decirte es que debes de meditar en verdad. Te lo digo, el tiempo se acaba. Un día pensarás que no pasa nada, al día siguiente tendrás una nueva oportunidad. Cientos de personas pensaron lo mismo este fin de semana y ya no abrieron sus ojos. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas en verdad? Esteban guardó ese pacto de negarse a sí mismo. Ya no importó su vida. Ya no importaban sus deseos, sus anhelos, sus metas. Este hombre fue puesto a servicio total del cuerpo de Cristo a costa de su propia vida. Y lo veremos 2 predicaciones más adelante. Es por eso que quiero repetirte que el hecho de que Dios se mantenga inmutablemente fiel, a pesar de nuestra incompetencia, no nos exime de buscar intencionalmente amarlo, obedecerlo con todas nuestras fuerzas. Cuando la naturaleza de un ser humano no es hacer algo, tiene que venir una orden. Cuando tus hijos eran pequeños y rebeldes, o tal vez lo siguen siendo, tenías que dar órdenes. No llegas después de las 8, no sacas menos de 8 de calificación, tienes que llegar a esta hora, tienes que comerte todo. ¿Por qué es necesario ordenar? ¿Por qué es necesario dejar claridad, ordenanzas? Hermanos, porque naturalmente no caminamos hacia la sujeción y la obediencia, el respeto hacia nuestros padres. ¿Por qué digo que el amor hacia Dios tiene que ser intencionalmente premeditado? Porque naturalmente nosotros nacimos siendo
enemigos de Dios, porque naturalmente nosotros somos enemigos de Dios, porque nuestra naturaleza no está el sujetarnos al Señor, porque nuestra naturaleza no está la obediencia hacia Dios. Por tanto, el mandato fue amarás, amarás. No fue una naturaleza, fue una ordenanza. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. ¿Cómo puede ser posible que intencionalmente yo tenga que amar a alguien? Quiero ponerte un ejemplo. Algunos de ustedes son padres de familia, son esposos. Si le preguntáramos a tu esposa si naturalmente tú eres fácil de amar, la respuesta sería no. Si le preguntáramos si naturalmente tú tiendes a amar o eres fácil de amar, la respuesta es no, hermano. Es más, si te preguntáramos a ti mismo, ¿tú serías capaz de amar y sujetarte a una persona idéntica a ti? La respuesta sería no. La respuesta sería no, seríamos honestos. No es fácil amar a alguien. Nosotros nos amamos a nosotros mismos, buscamos por nosotros mismos. Por eso cuando las Escrituras nos hablan del amor perfecto, nos hablan de algo que no es natural. El amor todo lo sufre. El amor no espera nada, todo lo da. Entonces, cuando hablamos acerca de amar al Señor, yo estoy totalmente convencido de que vas a justificar, hermano, es que se me dificulta, es que, hermano, a veces no quisiera, hermano, es que estas cosas a veces son complicadas para mí. Y entonces yo te respondería, hermano, a mí me pasa exactamente lo mismo, pero si el Señor ordenó que lo amásemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro pensamiento, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, es porque intencionalmente, aun cuando esta carne no quiere sujetarse, el Señor me ha ordenado que lo ame. Y eso se traduce en sujeción. ¿Qué pasó con este pueblo necio? El pacto no perdió su invalidez, al menos no por parte de Dios. Lo que empieza a narrar ahora Esteban es que este pacto, lejos de anularse por toda la desobediencia, el Señor lo ratificó y terminó siendo cimentado bajo los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? ¿O qué es un patriarca? Un patriarca sería un título de alguien responsable, cabeza de hogar, el primero que lleva las riendas por encima de los demás. Bueno, este término usualmente se le dio a los 12 descendientes de Israel, pero en realidad 11 de ellos nunca demostraron ser dignos de ser llamados patriarcas. Pues imagínense, comenzaron echando a su hermano menor a un pozo y luego lo vendieron por 20 piezas de plata como si fuera un esclavo. Bueno, levanten la mano, ¿quiénes son los menores de la familia? Levanten la mano rápido. Bien, bien, bien. Ahora ya bájenla. Bueno, esos que levantaron la mano, imagínate que tus hermanos que te aman un día digan, ay, te detestamos tanto que te vamos a vender y te vamos a hacer pasar por muerto. ¿Qué pasó? ¿Le llamamos patriarca a tu hermano? No, le llamamos embustero. Pero aún así, a Dios le plació que en medio de todo este proceso, donde pareciera que todo iba para mal para el buen José, Dios deja claro algo. Y es que Dios siempre estuvo con él. Siempre. Es así como llegamos al tercer y último apartado, el cual nos dice que en su inmutable fidelidad es Dios quien preserva a su pueblo, no somos nosotros. En este tercer apartado entra en escena José. ¿Quién José? El menor de la dinastía, aquel que le llamamos José el soñador, porque en la Biblia dice que de repente estaba entre sus 11 hermanos y él siendo el 12avo, y les decía, ¿qué creen? Que tuve un sueño. Y todos, a ver, ¿qué sueño? Las primeras veces yo creo que fue así. A ver, ¿qué sueño? Platícanos.
Pues soñé que había 11 varas de trigo, 12. Pero después de ello soñé que 11 de ellas se inclinaban delante de una sola. No, ya la segunda ocasión han de haber dicho, ahí vienes otra vez. Llegó a saturarlos, lo llegaron a odiar, hermanos. Esteban lo menciona por una razón, creo que contundente, y aquí quiero dejar suma claridad. En ocasiones hay una tentación muy grande en ver a Jesucristo en todos los lugares de la Biblia. Sin embargo, esto que teológicamente se llama un tipo, que es Jesucristo, lo vemos como un antitipo en el Antiguo Testamento. Solamente es así cuando en el Nuevo Testamento se menciona que así fue. No más. Teológicamente hablando, no podemos decir, este es Cristo. En el Antiguo Testamento no puede ser así, salvo que en el Nuevo Testamento se ratifique que así fue. Y la realidad es que el día de hoy no es que quiera pasarme esta regla por encima, pero al menos creo que en mi percepción no encuentro otra razón lógica por la cual Esteban traiga a colación a José en medio de toda esta plática. Está hablando de Dios que sostiene, está hablando del Dios del pacto, está hablando de Dios quien hace el llamado, está hablando de todo esto, y por otro lado está hablando de que los hombres siempre rechazaron, siempre rechazaron, siempre rechazaron. Pero ahora trae una figura interesante. Y probablemente es porque catalogó a José como un espejo del mismo Cristo. En el caso de José, fue amado por su padre, pero rechazado por sus hermanos. En el caso de José, fue entregado injustamente, pero Dios estaba con él. En el caso de José, descendió hasta la humillación, pero posteriormente fue exaltado como salvador de sus hermanos. Sus hermanos lo rechazaron. Pero al final nos narra el texto de Esteban que esos hermanos que lo desecharon, al final se darían cuenta que necesitaban de él. Esteban dice que los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Lo que vemos en esta historia de José es nuevamente el patrón repetitivo. El pueblo de Dios rechaza constantemente al hombre que Dios ha enviado. Pero Esteban añade algo decisivo. Ante tanto rechazo, Dios estaba con él. El rechazo no frustró el plan divino. El rechazo y la traición no destruyeron la promesa. Simplemente la encaminaron. Cada revés, humanamente hablando, que pasaba en la vida de José era parte del diseño soberano de Dios para preservar a Israel. José enfrentó la cárcel. José enfrentó acusaciones falsas y años de olvido, pero Dios lo levantó como gobernador de Egipto. Y cuando llegó el tiempo de hambre que narra Esteban, los mismos que lo habían despreciado tuvieron que acudir a él para salvarse. Esteban destaca algo importante y tiene que ver con dos ocasiones de contacto entre José y sus hermanos. En el versículo 13 destaca por segunda vez. Y dice que en esta ocasión José fue reconocido por sus hermanos. La primera vez lo rechazaron, la segunda lo recibieron. Esta narración no es accidental. Esos hermanos tuvieron advertencia.
los hermanos de José sabían el llamado de los profetas. Los mandatos del Señor no eran desconocidos para ellos. Cuando su hermano fue enviado para sus vidas, a ellos se les hizo simplemente hacer lo que habían hecho sus antecesores con cada enviado del Señor, simplemente rechazarlo. Pero al final lo que encontramos en esta historia es que hubo un segundo regreso y ellos no tuvieron más que poder acercarse a aquel que habían rechazado. Lo que está haciendo Esteban de manera implícita, porque aún no hemos llegado a la tercera parte de este sermón, pero está encaminando el pensamiento de aquellos hombres, dándoles entendimiento una vez que va a dar el golpe certero y final para estos religiosos, que lo mismo sucedió con Jesucristo. No solamente con ellos, estoy hablando de ti. La palabra del Mesías había llegado a los oídos de todos ellos. La primera ocasión Cristo fue rechazado, pero algo queda claro a la luz de las Escrituras, y es que Él vendrá por segunda ocasión, y lo creas o no, toda rodilla se doblará. Toda. Así que el punto es claro. Dios preserva a su pueblo, Dios preserva a su pueblo por medio de hombres que el mundo rechaza. En la actualidad sigue sucediendo de la misma manera, hermano. Los ministros no venimos a hablar de nosotros. Los ministros no venimos a hablar de nuestra trayectoria. Es más, nuestra vida personal no importa. Nuestros sentimientos, nuestros anhelos, lo que pasa en nuestra vida cotidiana queda a un lado, hermano, porque si algo el Señor nos ha encomendado, es lo mismo que encomendó a cada uno de ellos: traerte el llamado por parte del Señor, porque ciertamente en algún momento la final trompeta será tocada, y entonces, hermano, no habrá mayor oportunidad para ninguno de ustedes. El tiempo se está agotando. ¿Cuántos años tienes? ¿14? ¿12? ¿17? ¿23? ¿35? A diario, infantes cuyo primer respiro había sido en esta tierra, simplemente son llamados a cuentas. Joven, ¿piensas seguir perdiendo el tiempo en tonterías y en soberbias? Adulto, ¿piensas seguir perdiendo el tiempo en respaldar tu reputación? ¿Piensas seguir peleando batallas que son totalmente inútiles? Porque quien importa en este sermón y en esta historia solamente es Cristo. Y es a través de Cristo que nosotros tenemos ese llamado para salvación. Hasta el día de hoy, hermano, su misericordia sigue perseverando sobre hombres y mujeres que siguen renuentes. Pero nuestro llamado sigue siendo el mismo: a extender ese ministerio de la reconciliación, un ministerio que nos recuerda que es Dios, solamente Dios, quien sustenta a su pueblo, quien llama a su pueblo, quien lo va a glorificar al final de los días. A través de las Escrituras se nos recuerda que Él sigue inmutablemente fiel. Ciertamente las Escrituras dicen que Él es lento para la ira, lento para la ira, lento para la ira y grande en misericordia. Hermano, a veces nos arropamos sobre la misericordia, pero hemos olvidado que aunque Él es lento para la ira, llegará un momento en que lleguemos a su límite. En esta mañana tienes que comprender que si sigues peleando por tus propias fuerzas, si sigues peleando por tu propia reputación,
que si sigues buscando cumplir tus propios anhelos, hermano, y esto no se traduce en que seamos vegetales, pero hermano, en el momento en que Cristo no es el centro de tu vida, me temo decirte que vas realmente perfilado a ser uno más de los que llega al final del camino, pensando en que tiene acceso delante del Señor. Hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida, y ese es Jesucristo. Juan 15:5 lo dejaría claro de esta manera, diciendo el mismo Jesucristo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Quédate con este último segmento en esta mañana, porque separado de Cristo, nada puedes hacer. Que el Señor nos permita arrepentimiento en esta mañana. ¿Quién pensaría la semana pasada que un familiar nuestro ya no despertaría? Y así fue. Que no sea lo mismo contigo, hermano. Que no seas al cual la semana entrante estemos suplicando al Señor, que realmente te hayas puesto a cuentas antes de llegar a su presencia. Que la gracia, que la paz, pero sobre todo la misericordia de nuestro Señor sea en esta mañana con cada uno de ustedes. Gracia y paz de Cristo, hermanos.